Muy bien, 1:00 con 21 minutos, lo anunciado, ya tenemos aquí en nuestros estudios al contraalmirante Germán Vázquez Solís, presidente del Instituto del Mar del Perú, IMARPE. Además, también es el presidente del Comité Multisectorial encargado del estudio del fenómeno del niño. Contraalmirante, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por su visita. Gracias a ustedes por la invitación y con todo gusto estamos acá para responder las inquietudes que puedan presentarse con referencia al fenómeno del niño o la niña. Muy bien. Empecemos por un concepto simple, para que la gente lo entienda. ¿Qué entendemos por fenómeno de la niña? La niña es el fenómeno que involucra una temperatura en el agua superficial del mar de por lo menos 1 grado por debajo del promedio histórico. En este caso nos encontramos en una situación en la que la temperatura del agua del mar en promedio se encuentra entre 1.4 y 1.5 grados por debajo de su promedio, entonces nos encontramos en una condición de la niña. Claro. Ahora, cuando habla usted de promedio histórico, estamos hablando de qué tiempo, de qué plazo. Sí, más o menos lo cubrimos con posterioridad al año 81. Ya, del año 81. Sí. Bueno, y una vez que se confirma la ocurrencia del fenómeno de la niña, ¿cuáles son los efectos que éste tiene, por ejemplo, en las condiciones del mar? En el mar se presenta un mayor afloramiento. Este enfriamiento tiene una relación también directa con los vientos. La mayor intensidad de los vientos desplazan la capa superficial del agua de mar y genera el ascenso de aguas más profundas que traen nutrientes, traen nitratos, traen silicatos, en fin, diferentes nutrientes que sirven a su vez como alimento para el desarrollo del plancton vegetal, del fitoplancton. Este plancton vegetal a su vez es alimento del plancton animal, del zooplancton, que es el alimento de la anchoveta, ambos son alimentos de la anchoveta. Es así que al haber mayor afloramiento, la anchoveta va a encontrar mejores condiciones para alimentarse. Solamente, perdón, en la especie anchoveta. Entre otras, el pejerrey también se ve favorecido en condiciones de temperaturas un poco más frías. Hay mayor disponibilidad de pejerrey y también mayor alimento para el pejerrey. Claro. Muy bien. Por ejemplo, entre otras especies, ¿no? Hay otras especies que se pueden ver, digamos, desfavorecidas para la mesa, por ejemplo, el jurel, la caballa, porque la zona de intercambio entre las aguas costeras frías y las aguas oceánicas, que es normalmente el hábitat que le gusta al jurel y la caballa, se encuentran más lejanos a la costa. Entonces, al estar menos disponibles para la pesquería, va a ser un poco más difícil que los puedan capturar y por lo tanto van a estar un poco alejados de la mesa. Ahora, también obviamente este fenómeno de la niña tiene una relación directa con la propia temperatura, ¿no?, ambiente. O sea, la sensación de frío que hay, por ejemplo, en estos días, un invierno mucho más crudo que el de años anteriores, ¿está directamente relacionado con el fenómeno? ¿O es un factor que influye? Influye en las áreas marinas costeras, indudablemente, al tener una temperatura de agua inferior, las zonas marinas costeras se ven también más frías, con mayor presencia de humedad, ¿no? También la cobertura nubosa se incrementa con este fenómeno, y eso se produce actualmente principalmente en la zona central del Perú. El extremo sur, en Hilo, las condiciones, a pesar de que son ligeramente más frías, no llegan a los niveles que tenemos de enfriamiento en la zona central. Y en la zona norte, por ejemplo, Tumbes, que regularmente tiene temperaturas más altas, está también ligeramente más frío que lo usual, y un poco nublado, que no es lo deseable para Tumbes, donde la gente normalmente prefiere, digamos, días más soleados, ¿no? Estamos hablando entonces de litoral, costa, sierra, central. La sierra es un poco lejana ya a los efectos de este enfriamiento en el mar. Inclusive el mar, estamos hablando de temperaturas de 14 grados, ¿no?, que son mayores a las temperaturas que se están dando en la sierra. O sea, en este caso el mar no enfriaría, sino atemperaría, digamos, hasta donde llega el efecto ya más cercano a la altura, ¿no? Claro, porque hoy conversábamos con especialistas en AMI, nos decían también de bajas temperaturas que se prevían en la selva peruana. Sí, pero eso no tiene nada que ver con ninguna relación con el fenómeno del niño o la niña en este caso. Muy bien. ¿Se puede prever, contraalmirante, cuánto va a durar el fenómeno de la niña?
Sí, hacemos algunos monitoreos y podemos decir que esto debe terminar más o menos con el término del invierno. Ajá. Y el invierno podría, oficialmente termina en septiembre, el 23 de septiembre, 23, sí. Podría prolongarse quizás unos días más, pero no más que eso. Y ahí se debe notar un cambio y un incremento de las temperaturas en forma paulatina a partir de octubre y regresar a sus niveles normales. Claro, porque el comentario popular al conocer esto del fenómeno de la Niña era el siguiente, por ejemplo, que hoy tendremos en este año un invierno más largo, ¿no?, en cuanto a sensación, obviamente, que el que tenemos de manera habitual. Sí, más intenso sí, y ya lo venimos sintiendo desde junio, que estamos en condiciones La Niña, y lo que esperamos es que justamente sigamos sintiendo las temperaturas similares a aquellas que venimos sintiendo desde junio. Poco más de frío, poca más de viento, poco más de humedad, entonces mucho más sensación térmica de frío, ¿no? Porque claro, la suma de todo esto nos va a finalmente dar una sensación mucho mayor de frío. ¿Cuáles son los factores, contraalmirante, que influyen para que se genere el fenómeno de la Niña, las causas? El viento, que a su vez es principalmente generado en nuestra zona, ajá, por el anticiclón del Pacífico Sur, es como una especie de un gran remolino de viento que está frente a los mares de Chile, ¿no? En estos momentos tiene un promedio, digamos, del último mes, de presiones que han generado un incremento de los vientos. Estos vientos que vienen del sur vienen fríos, ¿no?, y son los que van empujando la capa superficial del mar, como mencioné, y permiten el ascenso de aguas más frías de la profundidad, ¿no? Ya, ahora hay una frecuencia de ocurrencia del fenómeno de estos vientos que llegan del... No necesariamente, no es un fenómeno cíclico que tenga un ciclo estudiado y que lo podamos decir esto ocurre cada tanto tiempo. Puedo decirle que el 2010 hubo una niña, que el 2007 hubo una niña, ¿no?, de diferentes intensidades. No fue tan intenso como en este año. El 2007 un poco más intenso, el 2010 más o menos por ahí, ¿no? Y trae pues efectos que son beneficiosos para algunos, por ejemplo para la anchoveta, el recurso anchoveta se ve favorecido, va a tener un desove más intenso, más prolongado, ¿no? Su hábitat se expande, entonces tiene mayor comida, se vuelve un poco menos accesible a la pesquería, porque al estar disperso, las calas que realizan los pescadores son de menor cantidad de anchoveta, pero al ser abundante de alguna forma se compensa, ¿no?, como conversábamos hace un momento. Claro. Ahora, es evidente pues de que tenemos en este año una sensación de frío mayor. Se habla que es el invierno mucho más frío, más crudo de los últimos 30 años, inclusive se ha hablado en ese sentido. ¿Esto del fenómeno de la Niña ha sido un factor influyente en esa situación, en esa característica? Tendríamos que estar entonces en condiciones en que las aguas de mares fueran las más frías también de los últimos 20 años o 30 años, que no es el caso. El 2007 las aguas estuvieron más frías que ahora. Acá hay varios asuntos que se suman, ¿no?, los atmosféricos junto con los temas también que se dan en el mar. Es por eso que tenemos esa situación, pero no es solamente por la Niña que tenemos las condiciones tan frías. Indudablemente colabora, contribuye, uno de los factores, ¿no?, pero es uno de los factores. No es el más importante, indudablemente, para las zonas de sierra. Quizás sí es el que mantiene la temperatura más fría en la zona costera. Contraalmirante, bueno, muchas gracias por su visita. Ha sido realmente muy importante, muy aleccionador tenerlo acá y conocer más detalles respecto a las causas y consecuencias de este fenómeno de la Niña. El presidente de IMARPE ha estado con nosotros. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias a usted, un gusto. El contraalmirante Germán Vázquez Solís. 1:30 de la tarde, tenemos que irnos a la pausa y luego retornamos.